la tarde. Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción. Ya sé, te puede parecer demasiado. Se me está... Las 6:36, las 5:36 en la Comunidad Canaria. Seguimos en Es la Tarde de Radio hablando de música. ¿Por qué está con nosotros Couselo? Porque ya desde el principio de la temporada, ¿verdad, María? Se ha convertido en el presentador oficial de todos los cantantes que pasan por aquí, que luego quedan encantados y se lo quieren llevar a él de gira para que les presenten los conciertos. Y lo que no saben es la cláusula de rescisión que tiene el tío, ni la de Courtois. Voy a empezar fino con esto del Atleti. ¿Quién tenemos hoy aquí, Couselo? Pues hoy tenemos a un músico que está donde debe estar. Y me explico, cuando te dedicas a cualquier rama del arte, vamos a incluir por supuesto la música aquí, te van a intentar meter en un montón de anglicismos, monosílabos un poco extraños y encasillar. Te van a decir que pruebes hasta que salga una cosa que funcione y a partir de ahí no te muevas de ahí. Te van a decir en todos los sitios del mundo donde tienes que estar, cuando en realidad lo único que hace falta es permanecer en el mismo que eres tú. ¿Por qué? Porque un artista habla de sí mismo, invariablemente y en mayor o menor medida, y tiene que hacerlo de forma sincera y desde donde él está. En este caso tenemos a un músico que no se cree ni más ni menos de lo que es, y no es ni más ni menos que un pedazo de artista que abarca muchas facetas. Para empezar, es un tipo que te sirve para un roto y un descosido porque sabe dónde tiene que estar, es decir, en un escenario. Y da igual que sea en la grandiosidad de un Rock in Rio o en la intimidad del Náutico. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo importante es estar delante de un micro, con un instrumento y con alguien que escuche. Y a partir de ahí el resto ya lo hacemos bonito nosotros, ¿no? De escribirlo y de decir que fue mágico, o de decir que no fue tan mágico, o de decir un montón de cosas. Sobre todo de los que no acabamos de entender nunca lo que nos quieren decir los músicos. Y eso es lo mejor de la música de nuestro invitado. No hay que entenderle, hay que disfrutarle. No hay que pararse a pensar si va a cambiar nuestras vidas. Hay que dejar que nuestras vidas cambien con la de los artistas, que al fin y al cabo nos lo van a ir contando en sus canciones. Así que cuando quieras le podemos empezar a comentar cosas. Antes, María, presidenta del Club de Fans de Leiva, ¿qué te ha parecido la presentación? Excelente, como siempre. Leiva, buenas tardes. Buenas tardes. Con presentadores así, Bueno, macho. yo no sé cuánto es la cláusula, pero yo la pago, ¿eh? Yo me lo llevo conmigo cada día. Bueno, muy agradecido, muchísimas No, gracias. agradecimiento nuestro porque sabemos que estás teniendo un tute increíble. Mañana presentas el disco y has dicho, no, yo quiero estar en Es la Tarde de Radio, un sitio decente donde pasa la gente y la que se sienta por ahí, el último Manuel Carrasco, disco de Diamante, a ver si te damos la misma suerte. O Felipe Reyes, de ese gran equipo del Real Madrid Baloncesto, se sentó ahí y no han parado de ganar. ¿Cómo está siendo la presentación? Que va a ser mañana, pero en plena gira que estás teniendo de medios. ¿Qué es lo que cuentas a la hora de presentar este disco? Pólvora, que me decía María, Pólvora, la que está liando en las redes sociales porque la gente está ya con unas ganas de escucharlo que ni te imaginas. Bueno, pues primero gracias por invitarme. Segundo, en esta cortita espera que he estado esperando a que me metierais, estaba escuchándoos y terminar una jornada maratoniana de promo con un programa donde quepa la música de verdad. Es muy agradecido, aunque parezca lo normal para vosotros, os digo que estáis en un oasis interesante. Y por otro lado, pues estoy en medio de todo el jaleo de promoción, presentando Pólvora y, bueno, explicando ahí un poco mi fotografía vital de mi último disco y presentando lo que es un poco mi carta de presentación después de diciembre, que fue mi primer disco en solitario. ¿Y qué tal te está yendo? Porque con Pereza, la verdad es que os consolidasteis como un grupazo que ya parecía que tenía todo hecho, encarrilado, y ahora en solitario también te están yendo bien las cosas. ¿Da más vértigo? Por ejemplo, mañana es la presentación, ¿cómo lo estás llevando? No, hombre, los días que arrancas, cualquier disco, aun con Pereza, que era una cosa más grande, siempre tienes ahí una vulnerabilidad, ¿no? Y un pequeño vértigo. Pero precisamente el parón de Pereza en parte tuvo que ver con recuperar emociones pequeñas, ¿no? Lo de Pereza era muy grande y
volver a ganarte a la gente y volver a salir con incógnitas tiene algo que a mí me gusta y me emociona, ¿no? Tener ahí incógnitas, no acostumbrarte siempre a lo grande. Sí, pero habrás visto que te hemos quitado presión. Los Who, Depeche Mode, Sí, Guns lo N' habéis dejado más Roses, suave que Queen, un y uno guante. sí. Led Zeppelin le dan un Grammy Sí, de sí. consolación ayer, o sea que a partir de ahora cualquiera puede iniciarse Bueno, yo en creo que el mundo de la eso música. demuestra que los Grammys... o sea, Algo que falla. sí, que las grandes bandas no tienen Grammys. Bueno, María, que sé que llevas, bueno, desde principio de temporada. ¿A quién porque sé que va a entrevistamos? ser un Leiva, discazo. Leiva. Muchas Y gracias. además no, lo estaba escuchando esta mañana y vamos, atestiguas un discazo. Aparte de la presión, hablabas de los premios, porque, a ver, con Pereza habéis tocado en la Bombonera, en Buenos Aires, con Diciembre, el antiguo disco, también en París. Te planteas una gira nacional y luego otra internacional, todavía no lo ves porque estás sacando el disco. Bueno, me planteo, primero hacemos 20 shows en 2 meses o 2 meses y medio de presentación de Pólvora aquí en España y luego vamos a Sudamérica, hacemos Argentina, México, queremos hacer Uruguay, Colombia, Perú, eso sería lo ideal. Argentina y México seguro. ¿Y cómo funciona Leiva? ¿Mejor solo o con Pereza? Bueno, son cosas diferentes. Pereza era una banda muy grande, muy consolidada, con una trayectoria muy larga, que lo que conseguimos fue por la trayectoria, ¿no? Es más de una década juntos. Y Leiva, pues estoy arrancando un poco mi carrera, aunque no es partir de cero, pero estoy arrancando haciéndome hueco y volviendo a convencer y, o sea, antes tocaba un poco, me gusta decir que antes con Pereza al final tocábamos para deleitar y ahora vuelvo a tocar para convencer. Antes, cuando estábamos allegados, nos hemos saludado. Decía, bueno, ahora que menudo palizón con esto de la promoción. Dice, bueno, esto se promociona y luego viene lo bueno, has dicho. Sí. Es ahí donde te lo pasas pipa. Bueno, es el estado natural de un músico, el escenario, yo creo, ¿no? El lugar donde grabamos discos al final para salir a tocar, ¿no? Es raro el caso de los Beatles, por ejemplo, que grababan discos al final y no giraban, ¿no? Lo normal es hacer discos para salir de gira. Y este es un paso previo necesario, pero lo bueno viene cuando te vas a la carretera, obviamente. Yo estaba pensando ahora que has dicho cuando ha llegado Leiva, he empezado a saludar. Pues yo recuerdo hace un par de añitos fuimos a un evento, los que hacíamos Carabé, del Día del Rock en la radio, un evento como muy maratoniano de muchísimos artistas, y llamó poderosamente la atención que de todos los artistas que pasaron, el único que llegó saludando a todos los técnicos que estaban allí, a toda la gente que iba alrededor, pero tanto antes de actuar como después, fue Leiva. Me llamó mucho la atención, porque yo habiendo estudiado en esa facultad, cuando haces alguna chapuza técnica en esa facultad no te dan las gracias ni el apuntador. Es decir, un tipo que ha vendido todos estos discos, que tiene un poco ese nivel y tal, digo, pues dice mucho de sí mismo como músico y como persona. Y yo creo, ya que hemos nombrado a los Beatles, John Lennon decía en alguna ocasión que era complicado conocer a sus ídolos musicales, porque él tuvo la suerte de conocer a muchos, evidentemente, Todos. pero decía que luego como personas, a lo mejor, como músico y como persona, eran cosas muy diferentes. Yo no sé si tú piensas que es un poco igual o que a través de las canciones puedes un poco conocer a la persona que las escribe. Es complicado, o sea, yo creo que nosotros queremos, cuando admiramos a alguien, queremos que sea de una manera y probablemente queremos que sea como sus canciones, ¿no? No siempre se ajusta a lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, el caso de Joaquín Sabina es exactamente lo que quieres que sea. Es alucinante porque es un tipo que es como quieres que sea en cada momento, ¿no? Pero bueno, no se da el caso siempre. Sí que puedes conocer los miedos. Yo creo que la parte más vulnerable de un artista la puedes conocer detrás de sus canciones, ¿no? Pero hay diferencias, o sea, lo que se proyecta de uno no siempre se ajusta a lo que es uno, ¿no? Y más en los que nos dedicamos al rock o al rock and roll o como queréis llamarlo, ¿no? Se proyecta una imagen de ir por ahí descorchando champán y tirando teles por la ventana que no se ajusta ya a la realidad. Es verdad, y a la hora de descubrir a quién le has dedicado este disco, también se rompe un poquito esa Un poco cultura Bambi, de, ¿no? sí, de los malditos del rock. ¿A quién se lo has dedicado, Leiva? Bueno, se le dedica a mi hermana y a mi madre, que están siempre a mi lado, y a mi padre, que es un poeta que admiro mucho, que se dedica a la poesía, que eso ya me parece algo admirable. Tiene mérito, sí. Y se lo he dedicado a ellos pues porque siempre apoyaron lo mío. Cuando
cuando ha funcionado, cuando no ha funcionado, siempre estuvieron ahí, siempre que creyeron en esto y me ofrecieron apoyo, ¿no? Para decir, si quieres hacer música, estamos contigo. Me gusta porque lo único que me dijeron mis padres cuando dije, oye, voy a dejar COU, estaba en el Ramiro de Maeztu y voy a dedicarme a la música. Y me dijeron, ok, pero tómatelo en serio. Y eso es un consejo que ahora lo entiendo. En su día no lo entendía y ahora lo entiendo. Es decir, respeta a los músicos, respétate Respeta a ti la mismo música. y tómatelo en serio y no lo hagas O sea, como un hobby, un capricho. Claro, o sea, es un oficio. El oficio del músico tiene muchos años y es muy grande. Y mi abuelo era músico, era pianista. Y entonces entiendo ahora, ¿no? Mi padre me dijo, ok, pero no le pierdas el respeto a esa profesión. No es para pasárselo bien y ya está, ¿no? Hay que hacer música y ser comprometido. Le quiero contar una confidencia a los oyentes. Leiva, esta entrevista estaba a punto de suspenderse porque yo, claro, vi a este señor en televisión con Guti y dije, esto es un aval. Esto es un aval futbolístico. Este hombre, además de música, es una persona decente, de bien y del Real Madrid. Y ayer cuando me dice María que ya tenemos a Leiva, que ya verás qué bien, pongo la tele y le veo haciendo de reportero en el Calderón y me dicen que es del Atleti, pero ¿qué es esto? Me la habéis colado. Yo es que los lunes por la tarde empiezo en esto de la radio con Garci y con Petón, que son del Atleti, y no sabes lo que es sufrirles. Hay caña ahí, ¿no? Y tú resulta que ibas para futbolista. Y lo de Leiva es de Leiviña, del brasileño del Atlético de Madrid. Sí, pero bueno, a mí me gusta el fútbol por encima de los colores y de los equipos, ¿no? O sea, soy del Atlético de Madrid, esto se elige un día que no recuerdo qué día es, un día supongo que por alguien que admiras que es del Atlético de Madrid, pero por ejemplo, disfrutar de Guti, que es un tipo tocado por la varita, o de Zidane o de Iniesta, eso no se lo salta a nadie del Atlético de Madrid ni de ningún equipo. ¿Pero tú ibas para futbolista? Sí, bueno, me gustaba mucho, tenía cierto talento para jugar, tenía como aptitudes, lo que no tenía era cuerpo. Y ya con 15 años, que es cuando empieza la leña, salía siempre apaleado de cada partido. Era jugón y salía muy apaleado. Me rompí una rodilla y lo dejé. Fíjate, sin saber que te gustaba el fútbol hasta ese punto, sí que se cuelan referencias en toda la música desde el principio, sí que captas algo siempre. y dices, si no lo practica, por lo menos le gusta, ¿no? Sí, siempre. Me gusta mucho el fútbol. Es un deporte noble, que me encanta, es como un sueño frustrado y sigo soñando que juego al fútbol, o sea, me encanta el fútbol. Todo lo que rodea al fútbol cada vez me gusta menos, pero la parte romántica del fútbol, o sea, sigo viendo partidos de Beckenbauer y me gusta, o sea, soy un poco freak del fútbol y del boxeo. Hablabas antes de Joaquín Sabina, también un seguidor del fútbol de este país. Has trabajado con él, has trabajado con Quique González, con Calamaro, con Ariel Roth, ¿con quién más? Con Loquillo, con Iván Ferreiro. Te voy a hacer una pregunta, voy a intentar no ponerte entre la espada y la pared, a ver si lo consigo. Es mentira, te va a poner entre la espada y la pared. No, a ver Es si el lo principio consigo. del final. La primera, a ver, ¿con quién te ha sido más fácil trabajar? Y la segunda, ¿con quién te llevas muy bien, pero has visto que en un escenario o en un estudio has dicho, mira, no casamos, no? Fácil de trabajar, por ejemplo, con Quique González o con Ariel. Quique González, gran raulista y madridista. Muy No madridista. digo nada. Y gran músico. Muy amigo mío y de hecho vamos a ver al Madrid muchas veces juntos. Con Quique trabajo muy bien o con Ariel, con cualquiera de los que has mencionado. Con el que es más difícil trabajar porque es un impresentable es con Joaquín Sabina. Sin embargo, es el placer máximo que he tenido poder componer con él, producir para él y trabajar con Joaquín, ¿no? Hablando de poesía antes, yo creo que él es nuestro Bob Dylan. ¿De dónde hemos sacado la inspiración para los temas de Pólvora, Leiva? Bueno, la inspiración en mi caso, yo siento que soy un cazador de momentos cotidianos. Me emociona más escribir una canción de un pelo en la ducha que del G5, ¿no? O sea, de alguna manera me interesan más esos momentos que pasan desapercibidos para cualquiera. Y yo trato de hacer una canción de ahí y esa es mi inspiración, el día a día y las pequeñas cosas. ¿Por qué Pólvora? Pues un amigo mío escuchando, cuando tenía 5 o 6 canciones, vino a mi casa a escucharlo y me dijo, todo lo que estás haciendo tiene una emoción que huele a pólvora. Y dije, hostia, esto es definitivo. Me lo has dado. Me lo has dado, sí.
Oye, ahora que hemos nombrado un poquito el fútbol y tal, vamos a hablar un poco de juego en equipo. Leiva ha sido también productor en varias ocasiones. En este caso está Carlos Raya. Sí. Cuéntanos cómo es trabajar con este monstruo. Sí, es el maestro, ¿no? Carlos. Tenía muy claro que quería juntarme con él por su perspectiva total de la música, aparte de su excelencia como guitarrista, que es un capo, y bueno, su sentido del disco, o sea, del sonido, el equipo que tiene, la arquitectura que tiene mental de las canciones. Es un tipo del que puedes aprender mucho. Somos amigos de hace muchos años y queríamos trabajar juntos desde hace muchos años, y la verdad que hemos hecho un equipo muy interesante. Oye, perdóname, No, Felipe, no. iba a decir un momentito, será más complicado, ya que has tocado los dos palos, es más complicado recibir como artista, vamos a decir, una crítica o una reconducción por parte del productor de esto sonaría mejor de esta manera, o es más complicado ser tú el productor y tener que decirle al artista, vamos a ver si podemos variarlo por aquí, porque a lo mejor... Es más complicado eso, porque en el caso de Raya era una cosa común y todo lo que dice Raya, él nunca quiere colgarse una medalla y él nunca está pensando en apuntarse un tanto. Él está pensando en que la canción sea mejor. Sin embargo, cuando eres productor y tienes que proponer cortar un trozo de una canción o cambiar un tono de una canción, es más complicado porque te estás metiendo en la obra de alguien y ahí hay que ser respetuoso. ¿Cómo es la cadena de montaje de Leiva? Como primero me inspiro y compongo la melodía y luego le pongo la música, luego se lo enseño a mi madre, a mi hermana y a mi padre, luego, ¿cómo lo haces? Bueno, habitualmente las canciones en mi caso salen de un verso. Yo escribo un verso por alguna imagen que me viene, lo apunto en el teléfono o en un papel y de ese verso me pongo a tirar. Tengo que tener un verso para arrancar una canción. Y de ese verso me pongo a sacar una melodía, un na-na-na con la melodía y empiezo a escribir. Cuando lo tengo habitualmente, se lo enseño a mi hermano, se lo enseño a Quique González o se lo enseño a otro amigo mío que se llama César Pop. Y entre los tres son como mis tres filtros. Luego tengo un cuadro de Bob Dylan en el salón que de vez en cuando le miro y le pregunto, Bob, ¿cómo ves esto? Roberto, tú... ¿Cómo lo ves? Y él de vez en cuando me guiña un ojo. El cuadro, ¿no? Sí, exacto. A ver, María, una más. Y hablando del proceso compositivo, ya del trabajo, es la primera vez desde hace muchísimo tiempo que lo grabas con todos los músicos en una sala, en un estudio. Supongo que también que porque tenías un productor externo que no eras tú. ¿Cómo ha sido esto? ¿Más rock? ¿Cómo suena? Bueno, te conectas más con la esencia de las grabaciones míticas, ¿no? Llevaba tiempo grabando yo solo los instrumentos, baterías, bajos, producir, guitarras. Y aquí pues la diferencia es que estás tocando con una banda en directo y la máxima de Pólvora ha sido coger la toma más emocionante, aunque sea la más imperfecta, pero hemos buscado un poco la emoción y esto me gusta, esta es la diferencia. Diciembre era un poco más minucioso y esto es un poco más emocional. Leiva, Pólvora, mañana sale este disco. Exacto. La gente lo puede comprar, disfrutar y si hay suerte incluso escucharlo en la radio, en programas Ojalá. como este y en muchos más. Ojalá. Te agradezco que hayas querido venir a presentarlo aquí el día antes, Ha sido un gusto. que sé que estás muy ajetreado, que nos hayas hecho este hueco y ahora enseguida nos montamos el partidito este que tenemos tú y yo pendiente. Fenomenal, un placeraco. Pues disfrutar ustedes, miren, hemos estado 3 horitas, mañana vamos a estar otras 3. Hemos empezado hablando de política, de economía, luego hemos ido a la música. Esto es, en esencia, es la tarde de radio. Mañana, si quieren, otras 3 horas más para disfrutar entre todos un poco. Terminamos con un poquito de Pólvora. Hasta mañana. Mentiré